Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con la materia de ecuaciones diferenciales con la clave 1325 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM de la División de Ciencias Básicas. El día de hoy vamos a ver el subtema y comenzar con el curso, obviamente, de lo que sería precisamente ecuaciones diferenciales, el cual pues en este eh, tema en general vamos a estar viendo las de primer orden. Por ello debemos definir qué es una ecuación diferencial y bueno, para los que no han estado muy cercanos a este tema, pues aquí vamos a empezar con algunas definiciones muy importantes para este curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, por lo tanto, el subtema que compite el día de hoy es el 1.1, definición de ecuación diferencial ordinaria, definición de orden de una ecuación diferencial. Y bueno, todo lo que dice o describe el subtema no es lo que son todas las definiciones, sino hay que describir un poco más. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar en primer lugar la definición de una ecuación diferencial. Por ello vamos a tener algo de antecedentes matemáticos, pero sobre todo el concepto como tal de forma sólida. Es decir, lo siguiente. Recuerden que ustedes ya han tenido cursos en su formación académica, desde lo que es la secundaria o bachillerato, en cualquier instancia que hayan estado, en el cual pues han estado trabajando ecuaciones, pero de gran manera o a grandes rasgos, nunca se les ha dicho qué es una ecuación como tal. Y bueno, una ecuación matemática no es más que una igualdad por medio de un signo, como se ve ahí en pantalla, que se denota como dos segmentos paralelos cortos, ¿ok? Que tiene el objetivo de comparar y resulta ser lo mismo tanto en el miembro derecho como el miembro izquierdo de la ecuación pertinentemente. Y bueno, ustedes han estado resolviendo este tipo de ecuaciones lineales. Por ejemplo, en este caso tenemos una incógnita que es la x. Sería 2 por x más 6 es igual a 10. Por lo tanto, vamos a decir que esta parte de izquierda se llama miembro izquierdo de la ecuación. Y por el otro lado es el miembro derecho, que es lo que resta por la parte derecha. Obviamente que lo que difiere es este signo, que es el de igualdad. Y por lo tanto, aquí la solución sería que x tomara el valor de 2. Aquí también, bueno, entran otras cuestiones, pero ya es parte de, obviamente, de la materia de álgebra que hasta la fecha de hoy y de lo que han visto, ya cursaron pues esa materia de álgebra de tal manera que pues sabemos que aquí estos valores, o sea, el 2, el 6, el 10 y hasta incluso la x va a tomar un valor de cierto campo de números. En este caso, números reales es el que más estamos utilizando, siempre y cuando respete pues los teoremas que cumple precisamente este campo de los números reales. Y por lo tanto, bueno, para no tener más mezcla de otras materias, a lo que tendríamos que llegar al concepto es que tanto esta parte izquierda como la derecha deben de ser iguales para que se cumpla la definición de ecuación matemática. Ahora, un diferencial es precisamente una diferencia de cierta variable, el cambio entre dos valores de una variable a estudiar. Esto tiene esto viene más bien con el estudio del cálculo diferencial y cálculo integral, que obviamente que ustedes ya lo hayan, que ya lo cursaron más bien desde lo que sería el primer semestre, segundo semestre, en el cual, pues en todos, incluso en otras carreras, pues se introduce, de índole matemático, físico, químico, en el cual, pues obviamente se les coloca estas asignaturas porque es de suma importancia. Y precisamente cuando ustedes ya cursaron estas materias, ustedes deben de saber qué es el diferencial. Y bueno, para recordarles también, aquí tenemos lo que es la derivada. En este caso, la derivada y respecto a x es igual a 5. Ustedes, al momento de verlo geométricamente, ustedes van a observar que esto es la pendiente de cierta curva. Esto siempre y cuando se trate en R2, es decir, en los reales, en el plano. Y obviamente cuando hablamos en el espacio, es decir, en lo que ustedes conocen como el espacio tridimensional, o bien cuando obviamente ya tenemos funciones escalares de variable vectorial, es decir, nos dan
dos variables independientes x y y, y obviamente lo que nos arroja es una variable dependiente, es decir, solamente un valor que es el escalar y el otro es un valor vectorial. Entonces, por lo tanto, pues ahí hablamos de lo que serían derivadas parciales. Ahora, ustedes al momento de despejar de esta forma, dejando el diferencial de y únicamente en el miembro izquierdo de la ecuación, pues quedaría de esta forma. El diferencial de y es igual a 5 veces el diferencial de x. Y por lo tanto, de esta manera podemos concretar lo que sería precisamente lo que viene siendo ya una ecuación diferencial. Por lo tanto, aquí también recordarles, ahí es la derivada y eso sería el diferencial. Por lo tanto, una ecuación diferencial es aquella igualdad que contiene derivadas o diferenciales. Por ello existen diferentes formas de clasificar las ecuaciones diferenciales. Y para esto, bueno, es para estos videos. Ustedes a lo mejor no lo podrían encontrar así en la literatura, pero para hacer más ameno la escritura, vamos a referirnos a lo siguiente. Para abreviar y reducir palabras se escribe ED, que significa ecuación diferencial, y agregando una, en este caso es una apóstrofe antes de la S, hablando en forma plural, es decir, para decir que se refiere a ecuaciones diferenciales. Entonces tendríamos que poner E de la apóstrofe y lo que sería una S, para decir que son ecuaciones diferenciales y obviamente ecuación diferencial solamente E de. Nuestra primera clasificación en la siguiente se va a clasificar por el tipo, es decir, por ordinarias y parciales. En este caso, para el tipo ordinaria, nos describe lo siguiente, o nos dice lo siguiente: la ecuación diferencial contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Por otro lado, para el tipo parcial, la ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. En este caso, lo que vamos a estar utilizando, por cierto, en la siguiente diapositiva vamos a ver la notación de las derivadas. En este caso, esta es la forma de Leibniz. Obviamente tenemos la de Lagrange, el de Newton y el de Cauchy. Entonces, por ello son diferentes, pero los que vamos a estar usando con mayor frecuencia va a ser el de Leibniz y el de Lagrange, que es con lo de tenemos pues y', yb', etcétera, o bien con diferentes, bueno, hasta la tercera derivada se ponen 3 apóstrofes y ya de ahí seguidamente se coloca arriba con números romanos 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Y la ecuación, en este caso las parciales, se va a denotar con estas Ds. Bueno, son Ds, aquí se coloca lo siguiente, que estas Ds es la D de Jacobi, obviamente por lo que sería el quien lo propuso, pero realmente alguien antes de él lo había propuesto. Esto pues lo sugiero que lo investiguen por internet o por alguna literatura, pero es más rápido por internet. Pues quién fue Jacobi, porque se le dio el honor a esa letra D, o bien es una D estilizada, ¿ok? Entonces es para ver la diferencia entre lo que es el tipo ordinaria y parcial, pues es la notación de esa forma, con esas Ds. Ahora tenemos, para referirnos a lo siguiente también, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Vamos a abreviar las ecuaciones diferenciales ordinarias como E de O en mayúscula y agregando una apóstrofe con una S cuando se hable de forma plural, como sucedió con las ecuaciones diferenciales, así solamente. Vamos a abreviar las ecuaciones diferenciales parciales como E de P en mayúscula y agregando una apóstrofe y S cuando se hable de forma plural. Definición de orden y grado de una ecuación diferencial. Y bueno, lo siguiente se refiere al orden de una ecuación diferencial a la derivada de mayor número como superíndice en el diferencial en la parte superior o de la variable independiente que se encuentra en la parte inferior. Esto se observa con mayor detalle cuando se está en su notación de Leibniz o Lagrange. Ahorita vamos a describir eso para que se pueda quedar más claro. Se refiere al grado de una ecuación diferencial como la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación diferencial esté en forma polinomial. Y bueno, esto en primer lugar, el orden. Veamos aquí las notaciones de las derivadas. Lo que les decía está Newton, Lagrange, Cauchy y Leibniz. En este caso, para saber de qué orden es, aquí recuerden que tenemos estos diferenciales, el diferencial de y respecto al diferencial de x. Aquí bueno, ya se le menciona como la segunda derivada de y respecto a x. De tal forma que precisamente el número que aquí nos indica que es el 2
y aquí también está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 3, el 4 y el 4. Ese sería el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí no está de forma explícita, sino implícita. Entonces, por lo tanto, aquí hay un 1 que no se observa, pero que ahí está presente. Entonces, por lo tanto, aquí sería de primer orden. ¿Ok? Ahora, lo que sería el grado, pues bueno, sería obviamente que en este caso, para la notación Leibniz, que tuviera, obviamente debemos de poner un paréntesis a todo lo que sería esta notación y colocar arriba un número, ya será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que ustedes quieran de número, y a eso se le refiere el grado, que es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden. En este caso, por ejemplo, todas estas que están aquí están obviamente en grado 1, ¿ok? Aquí a veces se puede llegar a ser difícil con la de Cauchy y la de Newton. Por eso es de preferencia que se esté utilizando Leibniz y Lagrange. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, también sería de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Sí, se podría usar hasta 4 apóstrofes, pero a veces ya sería muy tedioso al momento de escribir. Simplemente se puede abreviar con números romanos, en este caso como aquí de Newton, el 4. Igual aquí en Newton ya no se podría poner los puntos, 4 puntos, sino ya sería muy tedioso y ya muy fuera de lo que sería entre línea y línea, entre palabras. Entonces, por ello es que se va a estar usando Lagrange y Leibniz. Entonces, por lo tanto, tenemos una segunda clasificación que es el orden. De acuerdo al orden, podemos decir primer orden, segundo orden, tercer orden o el orden n. O sea, hasta el orden que ustedes deseen. Entonces, aquí obviamente la función va a estar en función de x, de y y de la primera derivada. Aquí en este caso de segundo orden va a estar en función de x, de y, de la primera derivada, de la segunda derivada, de y. Y el tercer orden, por ejemplo, sería de x, bueno, en función de x, de y, de la primera derivada de y, la segunda derivada de y, la tercera derivada de y. Y de forma generalizada, aquí está el orden. Y por ello les digo que este es apóstrofo. Bueno, sí, es apóstrofo, porque, bueno, esa es otra definición de lo que sería apóstrofe. Entonces, mejor es corrección ahí de que es apóstrofo. La tercera clasificación sería por el grado. En este caso, grado significa que son lineales y no lineales. Ahora bien, como se les había dicho que dependiendo de la potencia es uno de los criterios. Sin embargo, hay otros criterios importantes para mencionar cuando ya está de forma más descrita, o sea, ya cuando ya es una ecuación diferencial. Las otras nada más eran la forma en que cómo podemos escribir a las derivadas. En este caso, vamos a tener en primer lugar el criterio de que sean lineales. En primer lugar tenemos el inciso A, la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Y el inciso B, cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente x, ¿ok? Aquí puede ser diferente, aquí puede ser que la variable independiente sea descrita de otra forma, ya depende del contexto y del problema que se les coloque, pero la mayoría de los problemas que se van a estar colocando aquí en estos videos, pues va a ser obviamente la variable dependiente siempre y la variable independiente x, a menos que se diga otra cosa, ¿no? Entonces, con estos dos criterios podemos llegar a que son lineales. En caso de que no, pues se le llaman no lineales, que son las que no cumplen con los atributos de los lineales. Por ello vamos a hacer algunos ejemplos. En este caso vamos a colocar 6 ejemplos para ver obviamente la clasificación de cada una de las ecuaciones diferenciales. Menciona las diferentes clasificaciones que puede caer el siguiente caso o los casos de la ecuación diferencial. Vamos a tener el primer ejemplo. Tenemos x2 por la segunda derivada la segunda derivada de y más x por la primera derivada de y más y igual a 0. Aquí en primer lugar la respuesta es lo siguiente, es de tipo ordinaria, de orden 2, de grado 1 y es lineal. ¿Por qué de forma ordinaria? Recuerden que esta forma es más exclusiva para el tipo ordinaria. Ya si nos queremos arrojar al tipo de, al tipo de parcial, pues estaría denotado con la de Jacobi, ¿ok? Y obviamente eso ya nos daría pie a que sería de tipo parcial, pero en este caso es de tipo ordinaria. De orden 2, veamos que aquí esta es la de orden mayor, es decir, la segunda derivada de y. De grado 1, quiere decir que
en este caso, vamos a ver que y es de grado, bueno, en este caso y es más bien la segunda derivada de y. En este caso tiene un exponente 1, aunque está de forma implícita. Y ahora es lineal, porque obviamente aquí, como vemos, está multiplicando a la variable, más bien depende de la variable independiente, aquí en cada una de las, y bueno, lo que nos dice, cada uno de los términos de y sus derivadas deben de estar multiplicados, y bueno, que solamente dependen de la variable independiente y nada más. No puede estar aquí, por ejemplo, si tuviéramos aquí en esta forma y otra vez, o y de esta forma, o y acá, entonces eso ya no sería lineal. El ejemplo 2, vamos a ver que x al cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x más x por la primera derivada de y respecto a x más, y lo que sería toda esta parte de x al cuadrado menos v al cuadrado por y igual a 0. Es de tipo ordinaria, de orden 2, de grado 1 y es lineal. Tipo ordinaria por la notación de aquí, en este caso son Ds normales, por así decirlo. Y de orden 2, porque aquí vemos que la de orden mayor, que en este caso es de 2. De grado 1, obviamente de mayor orden, veamos que tiene un grado, que en este caso es 1, de forma implícita. Y es lineal. Obviamente lineal porque obviamente está multiplicando la variable independiente a cada término, o puede estar o presente o no presente. En este caso, v es una variable que puede ser independiente o puede ser una constante. Aquí no nos describen de qué tipo es la v. Podemos considerarla como un constante, por lo tanto no va a afectar si multiplicamos y por x al cuadrado y luego y por v al cuadrado. ¿Ok? No va a pasar absolutamente nada si consideramos v como, en este caso, constante. En caso que obviamente que v fuera una variable dependiente, pues sí afectaría, que sería precisamente v, pero no tendría sentido en ese caso. Luego el ejemplo 3, que en este caso vean que es la quinta derivada de y todo eso a la tercera o al cubo menos la tercera derivada de y más la segunda derivada de y menos y al cuadrado es igual a 0. En este caso es de tipo ordinaria, de orden 5, de grado 3 y no es lineal. Por ejemplo, aquí es tipo ordinaria, probablemente por la notación Lagrange. Luego es de orden 5 porque vean que esta es la de mayor orden, ¿no? Es de orden 5. Luego esto por eso les dije que se coloca en paréntesis y en este caso está elevado a la tercera o al cubo. Y ahora se dice que no es lineal. ¿Por qué no será lineal? Esa es la pregunta. Porque obviamente dice que cada uno de sus términos, más bien, sí, en cada uno de sus términos debe estar multiplicado por la variable independiente. Veamos que aquí, pues, en este caso no está multiplicado por la variable independiente, no pasa nada. Pero en este caso, este término está al cuadrado y debe ser lineal. En este caso, debe ser 1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ahí es donde recae el problema, que no es lineal. Y por aquí tenemos algo adicional, que no viene como los ejemplos de forma paso por paso, sino de una forma muy casual. En este caso es y por la segunda derivada de y más x al cuadrado por y igual a x. Es de tipo ordinaria por la notación de orden 2. Vean que aquí es de orden 2. De grado 1, pues obviamente bajo este sabemos que tiene un 1 implícitamente y no es lineal. Precisamente lo que les decía, por ejemplo, aquí está la segunda derivada de y, pero está multiplicando a y, que es la variable dependiente, y ya habíamos dicho que nada más debe de estar multiplicándose por la variable independiente. ¿Ok? Por ello es que no es lineal. ¿Ok? Tenemos ahora el ejemplo 4, que en este caso vamos a pasar a la que son tipo parciales. En este caso vamos a ver que la respuesta es lo siguiente. Es de tipo parcial, de orden 1, de grado 1 y es lineal. Vean que aquí son por la D de Jacobi, obviamente por lo que sería, en este caso, sí, la D de Jacobi, entonces es tipo parcial de orden 1, porque obviamente aquí vemos que todas son derivadas, su mayor orden es de 1 para cada una de las derivadas que vemos aquí, en este caso derivada parcial de y respecto a t, derivada parcial de x respecto a t, y aquí menos la derivada
parcial de y respecto a s. De grado 1, pues en todas tiene un grado 1 y es lineal. En este caso, pues recuerden que aquí en este caso la variable independiente puede ser t o puede ser s. Y las variables dependientes es y y x en este caso. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, no pasa nada en estas derivadas. Aquí, por ejemplo, k, en este caso vamos a tomarlo como una variable. En este caso va a ser una variable, bueno, más bien no es una variable, no puede ser ni independiente, no nos la aclaran. Vamos a tomarla como una constante, entonces no pasa absolutamente nada. En el ejemplo 5 aquí tenemos la derivada parcial de y respecto al tiempo más la segunda derivada parcial de y respecto a s es igual a c. En este caso es de tipo parcial por la notación de orden 2. En este caso aquí, como estoy señalando, es el número que está ahí anotado, de tal forma que es de orden mayor. De grado 1, porque obviamente si ponemos paréntesis y está elevado a la 1 y de forma implícita, y es lineal también. Aquí tenemos nuestras variables independientes que es t y s, y nuestra variable dependiente que es y. Y obviamente lo que cumple de lo que es lineal. Ahora el ejemplo 6. Aquí dice que la derivada la cuarta derivada parcial de v respecto al tiempo, bueno, respecto a t que diga, es igual a k por v. En este caso va a estar multiplicando la segunda derivada de m respecto a n. Y todo eso al cuadrado. Por lo tanto, es de tipo parcial por la notación de orden 4. Obviamente por esta parte que estoy señalando, aquí hay un número que es el de orden mayor. De grado 1, porque obviamente de acuerdo al que es de orden mayor, a la derivada de orden mayor, ahí va a estar anotado el grado, que en esta forma está en forma implícita, es de grado 1 y no es lineal. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, las variables independientes es t y n. Y las variables dependientes, en este caso es v y m. Pero aquí vean que aquí está v. Aquí está la variable dependiente multiplicando. Y recuerden que debe estar multiplicando solamente constantes o la variable independiente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver lo que es no lineal. O bueno, ahí es la forma en que podemos observar que no es lineal. Entonces con esto pues vemos y ejemplificamos muchos de los casos que pueden estar llegándose a ocurrir, fallar. En este caso no hay tanto problema en reconocer el tipo, si es parcial o si es en este caso ordinaria. Si es de orden 1, orden 2, ustedes se van por la notación y quien tenga el número mayor de grado, obviamente de acuerdo a esa derivada, no hay tanto problema hasta que lleguemos a la parte que si es lineal o no lineal. Ahí es donde se complica muchísimas de las veces identificarlo. Y de acuerdo a eso, si es lineal o no lineal, es la forma en cómo vamos a resolver la ecuación diferencial. En este caso, para este primer tema, para todo el tema, vamos a estar hablando solamente del primer orden. Ya en el segundo tema, vamos a hablar de segundo orden y de orden mayor. Es decir, puede ser hasta la tercera derivada, cuarta derivada, quinta, sexta, séptima, etc. Sin embargo, para aplicaciones más útiles en la física y en la ingeniería y en todo lo que tiene que ver con la realidad, en la mayoría de los casos, llega a estar hasta la segunda derivada. Pero no hay excepciones, puede llegar hasta la tercera o cuarta. Ya sería muy complicado llegar hasta una octava, novena derivada respecto más bien la derivada de cierta variable dependiente con respecto a una variable independiente. Entonces sería muy, muy tedioso llegar a esos tipos de problemas. Entonces aquí compite nada más llegar a lo que sería de primer orden y de segundo orden y ver obviamente algunos ejemplos particulares de orden superior. Entonces por ello es que aquí se requiere que repasen toda esta parte de cómo identificar cada una de las ecuaciones diferenciales con estos criterios y estas clasificaciones, más bien con estas clasificaciones y llegar a un criterio. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video se les pueda notificar. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.